neuromusculares durante su carrera médica. Esta es la primera laminita que quiero presentarles. Cuando ustedes en su vida diaria, ustedes van a tener, ustedes mismos o sus pacientes van a tener algún tipo de contractura muscular. En las contracturas musculares se usan dos tipos de relajantes, ¿no? Unos que no son, que son inocuos, ustedes lo pueden adquirir en cualquier farmacia sin ningún problema para esa contractura muscular. Es importante que ustedes tengan en cuenta esto. Entonces, esos relajantes se llaman de acción central, ¿no? De acción central. Y solamente se dedican a la contractura muscular específicamente desde la parte central del cerebro. Y ahí está el metocarmol, la tizanidina, la clorbenzapina, la clorzoxazona, el baclofeno, el lentronelo y también el diazepam, que de repente ustedes lo conocen, es un tranquilizante menor que se usa como relajantes musculares. Es importante esto, ¿por qué? Porque esto se vende a mano libre. Ustedes van a la farmacia y aún sin receta les venden. Y el otro tipo de relajantes musculares que ya actúan sobre la unión neuromuscular misma, que estos sí son muy peligrosos unos. Nadie tiene un botiquín, un relajante neuromuscular, ¿no? Nadie, ¿no? Porque es un riesgo muy alto. Porque yo les comento entre paréntesis, hubo un colega que tuvo en su botiquín en alguna oportunidad, hace algunos años, y su hijo llegó con una contractura muscular después de haber hecho un partido de fútbol y vio que había un relajante muscular, decía hay relajante muscular, cargó la jeringa, le pusieron y indudablemente que este futuro colega cayó al suelo y no podía respirar, pero estaba consciente, ¿no es cierto? Porque específicamente estos tipos de fármacos actúan sobre la unión neuromuscular, no sobre la conciencia. O sea, no dejan, al actuar sobre la unión neuromuscular, relajan todos los músculos, ¿no es cierto? Todos los músculos del organismo, incluyendo el músculo liso y el músculo estriado, ¿no? Por eso se llaman fármacos que actúan en la unión neuromuscular. Ese futuro colega, que era hijo de un colega, falleció indudablemente porque no se le dio los auxilios en ese momento, ¿no? Que hubiese sido solamente administrarle oxígeno a presión, tratar de elevar la lengua y administrarle oxígeno para que hasta que pase el efecto, porque el efecto de estos fármacos no pasa a más de 10 minutos en el mejor de los casos, 10 a 15 minutos. Entonces es importante, por eso les pongo esta primera laminita. Los fármacos relajantes de acción central que ustedes lo pueden usar libremente en cualquier farmacia y le dan a sus pacientes con los nombres estos, incluyendo el diazepam que les había agregado, y estos fármacos de acción periférica, de acción neuromuscular que específicamente vamos a ver en la clase de hoy día. Entonces, hacemos la definición. Los relajantes neuromusculares son fármacos que interrumpen la transmisión del impulso neural en la unión neuromuscular. La elección relajante muscular depende, la elección para elegir un relajante muscular va a depender de la velocidad de inicio. O sea, algunos empieza uno a administrarlos, inmediatamente empiezan a actuar. La duración de la acción, ustedes van a ver en la clasificación de acción ultra corta, de acción corta y de acción intermedia y de acción prolongada. Las vías de eliminación que ustedes van a ver, que todos ellos se metabolizan a nivel hepático y se eliminan por vía renal, ¿no? Y los efectos secundarios que también son importantes tomarlos en cuenta. Ya hablando de relajantes neuromusculares, ya no de los otros.
Y esto es lo que les había dicho para que ustedes se acuerden, ¿no? De la unión neuromuscular, cómo es que ahí ustedes pueden ver cómo es que la acetilcolina en la parte de la unión a la membrana celular del músculo, inmediatamente sale al espacio, a este espacio neuromuscular y va a los receptores nicotínicos fundamentalmente, ¿no? Que son los que nos interesan, a los receptores nicotínicos, provocando la relajación, impidiendo la acetilcolina provoca la contracción, ¿no es cierto? Y es acá donde actúan los relajantes neuromusculares, ¿no? Es acá en este espacio donde actúan los relajantes neuromusculares, como destruyendo la acción de la acetilcolina, ¿no? Destruyendo la acción de la acetilcolina, vamos a ver cómo es que específicamente su mecanismo de acción, y de esa forma producen relajación, ¿no? Interviniendo incluso en la parte iónica a nivel del sodio y el calcio. Ahora lo vamos a ver en las siguientes láminas. Esta es la clasificación de los relajantes neuromusculares, ¿no? Ya son sustancias, muchas de ellas naturales. Ustedes se acuerdan, para estos de relajantes, por ejemplo, históricamente en el Perú se usaba el curare en la selva del Perú especialmente. El curare es una planta natural que lo machacaban y de ahí sacaban una sustancia que se llamaba el curare y que lo usaban en las flechas, en la punta de las flechas, y introducirse esa flecha en el organismo del ataque, que era de la víctima, inmediatamente le producía parálisis y muerte, ¿no? Igual, este curare lo usaban para pescar en la selva, ¿no? Y en algunos sitios muy lejanos de la selva todavía se sigue usando, se machaca la planta del curare y lo tiran a los lagos, a las pequeñas lagunas, indudablemente que matan a los pescaditos. Y de esa forma, es una forma de pescar de ellos. Y ese pescado que ellos que han pescado de esta forma en los ríos, lo consumen. ¿Por qué? Porque saben que este relajante, el curare, que se comporta igual que los otros relajantes musculares, se puede administrar por vía oral y se inactiva con los jugos gástricos, o sea, no hace ningún daño, ¿no? El efecto es indudablemente por vía parenteral, ya sea por vía endovenosa o por vía intramuscular. Eso es un comentario. Entonces seguimos con la clasificación de los relajantes musculares. Según su mecanismo de acción, hay despolarizantes y no despolarizantes. Ya ustedes vamos a ver en las láminas siguientes a qué se refiere, ¿no? Según su estructura química, ahí están los metonios, que está el suxametonio y el decametonio, que ya casi no se usan, no los van a encontrar ustedes en las farmacias. Los esteroides o, o aminoesteroides, ahí están, estos sí son los que de uso muy frecuente: pancuronio, el curonio, el becuronio, el bicbecuronio, el rocuronio y el rapacuronio, ¿no? De ellos, el más usado es el pancuronio y el becuronio. Y los benzilquinolínicos, que es la detuocurarina, que todavía es derivado de lo que acabamos de hablar, del curare, ¿no? El atracurio, el cisacurio, el mibacurio y el doxacurio. Estos son derivados sintéticos del curare. Y también tenemos los de estructura tricuaternaria, ¿no? La galamina, que se usaba hasta hace algún tiempo, en la actualidad ya muy poco se usa. Entonces, los más usados son los que corresponden a estos esteroideos y a los benzilquinolínicos, ¿no? Son los más usados en la actualidad. Y también la clasificación puede ser por despolarizantes y no despolarizantes. Los despolarizantes, el único que está en el mercado es la succinilcolina.
La succinilcolina, vamos a ver las características. Es uno de los más usados en sala de operaciones o en las UCIs, ¿no? En las unidades de cuidados intensivos. Y los no despolarizantes tenemos de tres tipos: de larga duración, de larga acción, de larga duración, de acción intermedia, duración intermedia y de acción corta, ¿no? Que este mibacurio semeja a la acción de la succinilcolina, porque la succinilcolina es de acción muy rápida y muy corta, ¿no? Vamos a ver esas características ahora en las siguientes láminas. Acá están los que de los comerciales, que ustedes, para que tengan una idea, para que lo vayan conociendo. En los antidespolarizantes está la galamina, el flaxedil, la tubocurarina, el tucurín, el pancuronio, pabulón, el datracurio, el becuronio y el mibacurio, ¿no? Los despolarizantes, el decametonio, que les decía que ya no está en uso, y la succinilcolina como anectine u otro nombre comercial, pero es la succinilcolina el representante de los despolarizantes. Esta es una farmacocinética para todos. La absorción es endovenosa, ¿no? La absorción es endovenosa. No se usa la vía intramuscular, pero también es efectiva por vía intramuscular. Pero la absorción fundamentalmente que ustedes tienen que tenerlo en mente es la acción endovenosa. La acción es inmediata. Ustedes están administrando el fármaco, inmediatamente a través del torrente sanguíneo, inmediatamente va a provocar la placidez, ¿no? La, la relajación de la fibra muscular lisa o estriada. Tienen una duración promedio de 20 minutos. De 20 minutos se metabolizan, como les había dicho, ya en el hígado y en el plasma, y se eliminan a través de la colinesterasa o de la butilcolinesterasa, ¿no? O sea, la colinesterasa, al igual que actuar sobre la acetilcolina, actúa sobre los relajantes y los metaboliza a nivel del hígado, a nivel en el plasma mismo, y se eliminan por vía exclusivamente renal. Estos son los mecanismos de acción para que vayan pensando. Los antidespolarizantes poseen afinidad, ¿no es cierto? Poseen afinidad, o sea, van directamente a los receptores, pero no actividad intrínseca. Al no tener actividad intrínseca, no tienen la actividad de provocar contracción, pero sí son similares y por eso interrumpen la acción de la acetilcolina sobre los receptores específicos. De esa forma intervienen en la excitación neuromuscular, compiten, como les había dicho, por esta afinidad, compiten con la acetilcolina por los receptores colinérgicos, nicotínicos especialmente, como habíamos visto, en la membrana postsináptica, en el espacio postsináptico y directamente en la membrana postsináptica. Y los despolarizantes poseen afinidad, y actividad intrínseca, comportándose como organismos parciales, o sea, van y como se semejan a la acetilcolina, provocan una contracción, pero terminan de despolarizar, provocan una contracción muy suave y se queda ahí, ya no revierte, ¿no? De tal forma que se produce la relajación al no haber los pulsos siguientes, ¿no es cierto? Impide los pulsos siguientes. ¿Cómo? Porque interfieren el potencial de la placa, lo desensibilizan a los receptores colinérgicos nicotínicos, o sea, esos receptores ya no responden a la acetilcolina porque están desensibilizados, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque se acoplan al sodio y al calcio y van al intracelular, y de tal forma que inmovilizan en el intracelular, inmovilizan el calcio. ¿Se acuerdan ustedes que el calcio es el responsable de la cascada para la contracción en la fibra muscular? De tal forma que producen la relajación. Para que ustedes tengan una idea, cuando ustedes van a una sala de operaciones, ustedes van a una UCI,
y van a ver una intubación, que es en las intubaciones para la anestesia general o para administrar respiración constante, como sucedió en el COVID, por ejemplo, ¿no? Y el COVID tenían que administrarle constantemente oxígeno al paciente y indudablemente anestésicos para mantenerlo dormido y oxigenado. Entonces, el paciente se le coloca lo que se denomina un laringoscopio, que es lo que ustedes están viendo acá, es un laringoscopio que levanta la glotis y permite ver la glotis normal ahí, ¿no es cierto? Y ahí es donde se coloca el tubo, que es un tubo endotraqueal que se llama, ¿no es cierto? Que va hacia la parte de arriba donde se le puede administrar oxígeno y los anestésicos generales que vamos a verlo después, los anestésicos generales en forma constante, frecuente, oxígeno y anestésicos generales para mantenerlo dormido y relajado al paciente, para que no se movilice. Y vean hasta dónde va, hasta el tronco bronquial, ¿no es cierto?, donde hay una bifurcación izquierda y derecha, ahí hasta esa medida. ¿Por qué? Porque tiene unas líneas que le van a indicar que hasta ahí nomás debe colocarse este tubo administrarle, para administrarle el oxígeno y el anestésico general a ese paciente que está relajado. Para hacer toda esta acción se necesitan los relajantes musculares, o sea, que el paciente esté flácido y que se pueda dejar manipular para la administración, para la colocación del tubo endotraqueal, ¿no? Entonces, esa es la idea para que ustedes se formen esa idea. Y los relajantes musculares despolarizantes, vemos las características de cada uno. Ahí está la succinilcolina, esa es la dosificación. El inicio de acción, vean ustedes, 30 a 60 segundos. O sea, le están administrando e inmediatamente empieza a actuar. Su duración es de 5 minutos hasta 10 minutos. La característica del bloqueo semeja a la de la acetilcolina. O sea, ¿por qué? Porque es un despolarizante, ¿no es cierto? Produce despolarización, o sea, produce cierto grado de contracciones pequeñas, pero que ya no se repiten porque entra en flacidez al haber un bloqueo de la respuesta, ¿no? De la respuesta de los receptores nicotínicos. Se inhabilitan, como habíamos visto en la lámina anterior. Entonces, la hidrólisis de la succinilcolina es lenta, ¿no? La hidrólisis es lenta. O sea, hace que haya más succinilcolina y al haber más succinilcolina, indudablemente que destruye la acetilcolina del espacio del espacio de la terminación nerviosa y lo que produce la despolarización sostenida, ¿no? Con parálisis que no responde a la liberación subsecuente de acetilcolina y se caracteriza, como les decía al comienzo, por fasciculaciones. Significa que hay unas pequeñas contracciones que son al comienzo nomás y después se produce el bloqueo completo. Se metaboliza la succinilcolina por hidrólisis, por la colinesterasa plasmática. Y se elimina por vía renal. ¿Cuáles son sus efectos secundarios? Estos son los efectos secundarios, ¿no? Produce arritmias, bradicardia sinusal, en el ritmo de la unión, hay paro sinusal, fasciculaciones, que son las pequeñas contracciones al comienzo. Hay una hiperpotasemia, ¿no? Hay hiperpotasemia, hay mialgias, mioglobinuria, y estos que están en la parte final no son de mayor presentación. De vez en cuando se ve este efecto, ¿no? De aumento de la presión intraocular, intragástrica, la presión intracraneal, del trismo y las reacciones alérgicas, sí. ¿Por qué? Porque hay liberación de histamina, ¿no? Y hay un enrojecimiento se puede traducir como una reacción alérgica. Y en raras ocasiones hay hipertermia maligna. Ya, seguimos. Los relajantes musculares no despolarizantes, o sea, son los
Los contrarios a la succinilcolina son los de acción corta, acción intermedia y acción larga que habíamos visto, ¿no? Los más usados, el atracurio, el becuronio y el rocuronio. El inicio de la acción es entre 3 y 5 minutos, vean ustedes. Entonces se demora un poquito más que la acetilcolina, que de los 30 segundos ya está empezando su acción, ¿no es cierto? Acá a partir de los 3 minutos hasta los 5 minutos. Y la duración también es mayor, ¿no es cierto? La succinilcolina de 5 a 10 minutos y estos desde los 30 hasta los 60 minutos, hasta una hora de relajación. ¿Cuáles son las características del bloqueo? Compiten con la succinilcolina por las unidades alfa, por los receptores alfa, y evitan los cambios en la permeabilidad de las membranas postluminales. O sea, al no existir ningún cambio, al no existir cambios, no hay despolarización y se presenta de frente lateral. En las prácticas, en los pollos se ve esto con bastante evidencia, ¿no es cierto? A un pollito ustedes le ponen la succinilcolina y empieza a hacer la contracción y muere contracturado, se muere contracturado. A un pollito le ponen ustedes un relajante no despolarizante y terminan de inyectarle y el pollo cae, pero en forma flácida totalmente, ¿no? Totalmente flácida. Esas son las diferencias para que ustedes se den cuenta entre un despolarizante y un no despolarizante. ¿Cuáles son las contracciones que tienen estos fármacos? Cuando hay miastenia gravis, ¿se acuerdan ustedes de la miastenia? Que es una enfermedad que se caracteriza, les había dicho, ¿por qué? Porque la acetilcolina se metaboliza muy rápidamente, ¿no es cierto? Y se produce relajación. Caída de los párpados, les dije, y después dificultad para respirar. En esta enfermedad no se debe usar, está contraindicado los bloqueantes neuromusculares en pacientes alérgicos. ¿Por qué? Porque la succinilcolina y los otros relajantes tienen tendencia a producir cantidades anormales de histamina, ¿no es cierto? Y cuando hay anormalidades en la pseudocolinesterasa, cuando estos fármacos interaccionan con los aminoglucósidos, que son los antibióticos, que ustedes ya los van a conocer, por ejemplo, la amikacina, la gentamicina, la streptomicina. Entonces, cuando se está administrando ese tipo de antibióticos, estos fármacos interaccionan con ellos y producen mayor relajación. Pacientes que reciben tratamiento con litio igual. Pacientes que están con litio, ustedes saben que están totalmente deprimidos, están un poco relajados. En ellos no se debe indicar tampoco los relajantes neuromusculares. ¿Y en quiénes se usa? ¿En quiénes se usa? Se usa cuando uno va a hacer una endoscopía, como les mostré en la figura, ¿ustedes se acuerdan? Para que el neumólogo que va a hacer la endoscopía, ayudado por el anestesiólogo que está siempre al costado, pueda manejar bien y hacer las laringoscopías o las esofagoscopías para o ingresar a los pulmones para hacer determinadas biopsias, ¿no? En la ortopedia y traumatología, en la reducción de luxaciones y fracturas, porque cuando, sobre todo en miembros, ustedes háganse la idea de que hay una fractura en la mitad de un húmero o en la mitad de un fémur. ¿Qué cosa hacen los músculos? Los músculos se contraen inmediatamente y los huesos se entrecruzan, ¿no es cierto?, por la contracción de los músculos que hay. Entonces, en esos casos hay que usar los relajantes para relajar el músculo y ponerlo en su sitio, ponerle clavos o lo que sea posible para esas fracturas. Igual en las luxaciones, ustedes habrán visto a personas que están en determinados deportes con algún movimiento brusco y se luxan el hombro, se sale la cadera de su articulación misma, y como los músculos se contraen, se evidencia la salida
de esos huesos largos, ¿no es cierto? Para regresarlos a su posición normal, a la articulación, hay que usar los relajantes, ¿no? Para que no le duela. En provincias, eso lo acogen al paciente y lo jalan y lo jalan y lo jalan y produce mucho dolor. Pero estos pacientes se llevan a sala, se pone un poco de anestesia, se lo relaja y se hace la reducción de la luxación, un pequeño vendaje para que no se vuelva a salir y después de unos 10 o 15 días se le retiran los vendajes. En los cuando hay tétanos o cuando hay epilepsia, hay situaciones que se llaman estatus tetánico o estatus epiléptico. Se le da una epilepsia a un paciente y no le pasa la contractura, ¿no? Le sigue durando la contractura, le impide la respiración, a veces mueren por hipoxia. Igual en el tétano, ¿no? Cuando están contaminados con tétanos y están convulsionando constantemente, en esos casos hay que llevarlos a UCI, intubarlos y relajarlos, mantenerlos relajados hasta que esa situación pase. Y indudablemente una de las reinas para el uso de los relajantes neuromusculares es la anestesia general, pues, ¿no? Cuando se va a hacer todo tipo de intervenciones para mantener al paciente bajo anestesia general y bien relajado, sobre todo cuando se va a, a trabajar sobre vísceras o a nivel muscular, ¿no? Y facilitan la ventilación mecánica en pacientes con síndromes de dificultad respiratoria aguda, por ejemplo en UCI, o dificultades respiratorias crónicas, como por ejemplo hacían los pacientes de COVID, ¿no? Estos son los efectos secundarios de los relajantes no despolarizantes. Ya se acuerdan que hablamos de la succinilcolina, igual los no despolarizantes tienen efectos cardiovasculares. Ambos, no se olviden, producen liberación de histamina. Ahí está el pancuronio, rocuronio o, bueno, o becuronio, ¿no? Los usos ya lo hemos visto. Y para todos estos relajantes, sobre todo los relajantes para todo tipo, de repente un paciente entra a sala de operaciones, lo intuban, le dan anestesia general, abren el abdomen y ven que hay procesos que ya no se pueden operar, por ejemplo, un cáncer avanzado, una, una carcinomatosis. Entonces lo único que hace es, lo único que se hace es a veces hacer biopsias, pero el paciente queda relajado, ¿no? Puede quedar relajado hasta 1 hora y la cirugía no está pasando los 20 minutos. En ese caso hay reversores, ¿no? De los bloqueantes neuromusculares. Y ahí uno de los reversores es el Sugamandex. El único que hay en el mercado es el Brillium, que es un reversor específico de los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes, ¿no es cierto? Los no despolarizantes. ¿Y por qué los despolarizantes no? Porque la succinilcolina que se usa dura muy poquito, ¿no es cierto? Entonces solamente dándole apoyo ventilatorio, su efecto va a pasar. En cambio, los no despolarizantes, ustedes vieron que pueden durar hasta 60 minutos o 90 minutos o más modernos. En ese caso se necesita revertir para despertar al paciente y sacarlo de sala de operación. ¿No? En ese caso se administra el Sugamandex por vía endovenosa, actúa aproximadamente 50 a 60 segundos. Esta es la dosis de 2 a 4 miligramos por kilo de peso. Y el Sugamandex es una ciclodextrina, o sea, es una molécula así como la gelatina, molécula grande, y que actúa como encapsulador específico del becuronio y el rocuronio, ¿no? O sea, al ser una molécula grande como la gelatina, inmediatamente los atrapa y los elimina así, atrapados por vía renal. Este es el único reversor que se conoce hasta ahora. Y el otro es la neostigmina, ¿no? La neostigmina, pero que el efecto es menor que este Sugamandex. Muy bien.
Hemos hablado sobre relajantes neuromusculares. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? No. No hay ninguna, doctor. Vamos a entrar al siguiente tema. Anestésicos locales. Para empezar, ustedes van a tener bastante énfasis en todos los temas que se tocan en farmacología, ¿no? Porque ya ustedes están formándose más o menos con un futuro terapéutico, ya, ¿no es cierto? Y nosotros vemos acá las sustancias, vemos su origen, su mecanismo de acción, pero también estamos informándoles a ustedes el uso para que ustedes ya empiecen a tener un camino ya de terapéutico, ¿no? Este es uno de los temas que también es importante, los anestésicos locales, ¿no? En los anestésicos locales, ustedes van a tener, van a ser de gran utilidad y casi en todas las especialidades ustedes van a ver que su uso es muy frecuente. Es un poco de historia. Ustedes acuérdense de la cocaína, que nosotros somos uno de los productores importantes de cocaína todavía. Y este investigador Nieman, en 1860, en el ojo de una paloma, de un sapo, produjo, vio que administrarle unas gotas de cocaína le provocaba anestesia, ¿no? Ahí fue el descubrimiento de la acción anestésica de la cocaína. Anestesia local, ¿no es cierto? ¿No? Ahí después se empezaron a describir las propiedades, se vio que era algo fabuloso. En ese entonces se había descubierto a la cocaína como un anestésico local, ¿no? Con efectos irreversibles. Sin embargo, después se fue viendo que la cocaína provocaba, aparte de la anestesia local, provocaba vasoconstricción, ¿no? Y eso es muy evidente, ¿no? Porque cuando ustedes vean, por ejemplo, que algún paciente adicto a la cocaína empieza a aspirar la cocaína, le produce un efecto anestésico local en las fosas nasales, pero también le produce un efecto de vasoconstricción. Y esa vasoconstricción frecuente a veces hace que se produzca necrosis en el tabique y tienen, la mayor parte de ellos, de los consumidores crónicos, tienen necrosis de tabique, ¿no? Necrosis de tabique nasal. Ustedes van a ver ahí, bueno, huequitos de un lado hacia otro por el consumo frecuente de cocaína. Eso hizo que, perdón, eso hizo que se mirara hacia otro lado, ¿no? Y así es como en 1905 se sintetiza la procaína, ¿no? Con otro tipo de efectos mejores, pero que no alcanzaba una buena acción. La procaína es un anestésico local que de preferencia se usa a nivel dental, pero tiene, tiene efectos no muy potentes como lo que se descubrió en 1948. Se descubrió la lidocaína y después se descubrió la bupivacaína, que es mejor que la lidocaína, ¿no? Pero la lidocaína es la reina de la anestesia local, es la reina de la anestesia local. La bupivacaína tiene ciertos efectos mejores, pero tiene muchos efectos secundarios, ¿no? Pero la lidocaína sí es lo mejor que ha podido ocurrir en
cuanto a anestesia local. ¿Y cuáles son los de la anestesia local? Ha sido definida como pérdida de la sensación en un área circunscrita del cuerpo, o sea, donde se administra, ahí se produce la pérdida de la sensación dolorosa. ¿Cuáles son sus propiedades? Las propiedades de un anestésico local. Las propiedades de un anestésico local no debe ser que no sea irritante, o sea, no debe ser irritante como la cocaína, que es irritante, ¿no? Y produce otro tipo de efectos, ¿no es cierto? Y debe ser reversible, su toxicidad sistémica debe ser baja, la toxicidad sistémica de la procaína y de la bupivacaína son muy altas, ¿no? Por eso es que mejor se prefiere la lidocaína. Debe ser efectivo, no importa si se aplica dentro del tejido o superficialmente en la membrana mucosa, como vamos a verlo ahora, los usos de los anestésicos locales, en especial de la lidocaína. El mecanismo de acción consiste en bloquear los canales de sodio, ¿no? Fundamentalmente, ustedes se acuerdan, bloquean los canales de sodio, que son los que van a dar, este, van a, van a producir la cascada del voltaje, ¿no es cierto? De esa forma interrumpen reversiblemente la conducción del impulso nervioso, ¿no es cierto? Porque es reversible. Y es así como estos impulsos se ven bloqueados. Además, contracciones altas de las que se usa en la práctica clínica vital pueden llegar a bloquear los canales de potasio también y alterar la repolarización y el potencial de reposo, sobre todo cuando se usan cantidades altas, pero en cantidades normales solamente ustedes acuérdense que bloquean los canales de sodio, ¿no? Y de esa forma impiden la conducción del dolor. Esta es la clasificación en aminoésteres. Ahí está dos tipos, los aminoésteres y las aminoamidas. En los aminoésteres está la cocaína, benzocaína, procaína, tetracaína, clorprocaína. Esta de procaína y tetracaína y la benzocaína son usados en anestesia dental, ¿no? Y estas de las aminoamidas es donde lo que más usamos nosotros, la lidocaína, la bupivacaína, la mevicaína, la prilocaína, etidocaína, la rodicaína y la levobupivacaína. Esta es la más nueva que hay, ¿no es cierto? La levobupivacaína es la más nueva, pero siempre con efectos sistémicos un poco desagradables porque produce arritmia cardíaca y puede producir paro, sobre todo cuando se hace anestesia local, se inyecta cerca de un vaso, es absorbida muy rápidamente por el vaso. Tanto la bupivacaína como la levobupivacaína van a provocar arritmias y este tipo de arritmias a veces como su tiempo de acción es largo, producen paro cardíaco y muerte. Esta es la estructura química, ¿no? Que tienen un anillo aromático. Mientras más liposolubles son, mejor resultado anestésico tienen, ¿no? Y un anillo bencénico. Se dice que la unión esteroamida o la unión del núcleo aromático con la cadena hidrocarbonado, ¿no? Esa cadena hidrocarbonado de alcohol con dos átomos de carbono aumenta la liposolubilidad. Entonces, ¿de qué depende la calidad de la anestesia, de la liposolubilidad? ¿No es cierto? La duración y la toxicidad depende de cada anestésico local, ¿no? Entonces, la hidrosolubilidad hace que más bien vaya hacia unión a las proteínas. No se unen a las proteínas y su efecto indudablemente se metaboliza más rápidamente. ¿Cómo se difunde un anestésico local? Por la liposolubilidad
no ionizada y por la concentración, por la no ionización y por la concentración, ¿no? Se une al canal de sodio impidiendo su apertura. Cierra el canal de tal forma que impide la apertura y impide que se produzca el intercambio iónico, ¿no? Impide que, y de esa forma produce el bloqueo del impulso nervioso. ¿Cuáles son los factores que influyen sobre la acción? La dosificación. Si es mayor, aumenta la duración de la anestesia, ¿no? Se acorta la latencia y se logra una anestesia satisfactoria, la duración de la anestesia, ¿no? Ahora vamos a ver que esa duración de la anestesia se puede hacer asociando un fármaco, en este caso a la lidocaína, o administrar mayor volumen o, más o la anestesia más concentrada. La adición de vasoconstrictores, esto es lo que les decía, ¿no? Cuando uno quiere mayor duración, quiere mejorar la calidad de la anestesia, como vamos a verlo ahora, se le agrega adrenalina. Ustedes saben que la adrenalina es un vasoconstrictor. Al ser un vasoconstrictor impide que el anestésico que se está administrando se absorba más rápidamente, y al no absorberse más rápidamente hay mayor cantidad de anestésico en esa zona, por lo tanto la anestesia es de mejor calidad y de mayor duración, ¿no? Y disminuye la velocidad de absorción vascular, o sea, dura más el efecto del anestésico al que se administra, al que se le agrega la adrenalina. La procaína es un anestésico local sintético, aminoéster, de baja potencia, ¿no? Les decía, esto se usa en anestesias de mucosas, en anestesia odontológicas. Breve duración, baja toxicidad, es un ácido paraminobenzoico. Esta es la bupivacaína, ¿no? La bupivacaína es una de las más últimas. Después ha salido la levobupivacaína, que es similar a la bupivacaína, pero tiene más potencia, ¿no? Es una amida de larga duración, ¿no? Una bupivacaína, su efecto es bastante largo, más o menos puede durar hasta 30, 40 minutos. El bloqueo es más sensitivo que motor. Eso es importante, ¿no? Que ustedes se den cuenta que los bloqueos con anestésicos locales es sobre las fibras sensitivas, ¿no? Y que pueden coger parte nomás de las fibras motoras, sobre todo las fibras motoras más grandes, ¿no? Son las que se toman con la dosificación y con la calidad del anestésico general, ¿no? Se usan en el trabajo de parto y en todos las anestesias que uno quiera. Es más cardiotóxica que la lidocaína, ¿se acuerdan que les dije? ¿No? Porque produce arritmias cardíacas severas, bloqueos y muerte. Las arritmias ventriculares, depresión miocárdica y la muerte. Estas son las dosis tóxicas con epinefrina y las dosis tóxicas sin epinefrina, ¿no? 4 miligramos y sin epinefrina 3 miligramos son dosis tóxicas que no se deben usar de bupivacaína. Esta es la lidocaína, no, lamentablemente no sé por qué no ha salido. La lidocaína es uno de los mejores anestésicos, ¿no? Las amidas que nosotros estamos viendo. Su duración más o menos está entre 5, 10 hasta 15 minutos, ¿no? En cualquier parte, y cuando uno quiere aumentar la duración, le agrega adrenalina, como vamos a verlo ahora, ¿no? Es inocuo, reversible. eh, este, eh, se ha dicho que en algunas
oportunidades produce, en algunas oportunidades produce reacciones alérgicas, que son muy raras, pero se ha dicho y es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Antes de administrar una anestesia local, preguntar si ha habido alguna reacción alérgica. Es uno de los únicos problemas que puede tener la lidocaína. Y la lidocaína se asocia a, lamentablemente no ha salido también, las ventajas, pero ya lo vimos, ¿no? Las ventajas que, que, que pueden dar la asociación de la lidocaína a la adrenalina, ¿no? Disminuye la velocidad de absorción y por lo tanto dura más, se acorta el periodo de latencia, es más rápido y hay una anestesia satisfactoria y se disminuyen los efectos secundarios que uno pueda tener al usar mucha lidocaína. Ustedes acuérdense que si uno usa bastante lidocaína, después cuando uno le pregunta al paciente, tiene la lengua adormecida, las mucosas adormecidas. Esos problemas de toxicidad simple que tiene la lidocaína se ven disminuidas cuando uno lo usa con la adrenalina porque poquito a poquito se va a soltar de donde uno está administrando la lidocaína, provocando menor toxicidad. Estos son los procedimientos de anestesia regional, ¿no? ¿Dónde se usa los anestésicos? En anestesia por infiltración. ¿Dónde se infiltra? En cualquier parte del organismo, cuando tengan una tumoración, donde quieran hacer una incisión, un cierre de piel, un cierre de cualquier herida, ¿no? Anestesia regional endovenosa, cuando quieran ustedes hacer procesos regionales, por ejemplo en el brazo, en la pierna, se pone una ligadura en la puerta más alta y se administra endovenosamente en el miembro, ya sea en el brazo, en la pierna, de tal forma que se logra una anestesia regional. Pero también se puede hacer con los bloqueos, ¿no es cierto? Bloqueos a nivel del hombro, por ejemplo, para trabajar bien que se está haciendo en la actualidad es lo más nuevo que hay, los bloqueos de los nervios a nivel del hombro. Con ecografías se ubican los ganglios de salida de los nervios, de los grandes nervios de los miembros superiores. De esa forma se bloquea y se puede trabajar bien en una anestesia regional. Los bloqueos neurales centrales y la anestesia tópica. Y en anestesia tópica, ustedes lo van a usar en gotas. Indudablemente que la lidocaína que viene en frasco para infiltración no lo pueden usar, ¿no? Tiene que ser una lidocaína más diluida, muy diluida, porque esta es una membrana muy sensible. Si ustedes ponen una gota de lo que viene en frasquitos, le producen una anestesia, pero al comienzo les arde mucho y enrojecimiento, porque es irritante la concentración alta, ¿no? También viene en gel. En gel viene para las mucosas, por ejemplo, para la mucosa uretral, cuando quieren ustedes poner una sonda vesical en hombres o mujeres, o quieren producir cierto grado de anestesia a nivel de mucosas orales, mucosas vaginales, mucosas uretrales. Viene en gel. Viene para si hay un dolor de oído o quieren trabajar sobre la mucosa auditiva, viene en gotas para el oído, viene en spray para la orofaringe, ¿no? Y viene también en gel, perdón, viene en pequeños parches. Ahí está el EMLA, por ejemplo, pacientes muy sensibles que a veces no se dejan ponerlos en las vías endovenosas. Esta es una presentación en parche. Ustedes ponen el parche de EMLA, que es una mezcla de anestésicos, y va a producir anestesia en esa zona y ahí ustedes pueden hincar sin ningún problema, provocando una anestesia temporal, muy temporal, en forma tópica. Estas son las técnicas regionales, ¿no? El bloqueo ya sea epidural
¿no? Ahí se hacen los bloqueos pudendos en la columna, los bloqueos paracervicales, bloqueos los del miembro superior que les había dicho, los bloqueos raquídeos, el raquídeo y el epidural que vamos a ver en estas láminas, ¿no? Estos son los bloqueos paracervicales en el cuello del útero para dilatar el cuello del útero, ya sea para hacer histeroscopías, para hacer legrados, o para trabajar sobre el cuello mismo, o cuando hay inicios de cáncer, hacer los conos que se llaman así. Este es el bloqueo pudendo, ¿no? Cuando hay dolor en todo el periné, ¿no? Se hacen los bloqueos pudendos. A través de la vagina se introduce una aguja larga hasta la espina, hasta la espina ciática, y ahí en la misma espina ciática, ahí está la salida de la mayor parte de nervios pudendos que inervan toda esta zona, y se produce anestesia durante un buen tiempo, ¿no? Se administra generalmente a veces con corticoides en los dolores crónicos. Este es el bloqueo raquídeo, ¿no? Bloqueo raquídeo, que acá nos indica, acá está el canal raquídeo, se introduce una aguja número 27 o 29, que casi es como un pelo, como un pelito, con ayuda, se introduce dentro del canal y se usa la lidocaína pesada, ¿no? Lo que se denomina así, la lidocaína pesada, ¿no? Que viene en frascos especiales para la anestesia raquídea, ¿no? Esta es la epidural, ¿no? Si este es el canal raquídeo, se pone en el espacio peridural, epidural, donde está la salida de los nervios, con una aguja de mayor calibre. Más o menos esta aguja es entre la 18, está entre la 18 para que ustedes tengan una idea, 18, 20, y se administra en esta zona de salida de los nervios, se administra la anestesia por el bloqueo epidural, ¿no? Las complicaciones generalmente es cuando se quiere hacer una anestesia epidural, a veces no se calcula y se perfora la dura madre, y al perforarse se pone la anestesia en el canal raquídeo, y esta anestesia no es la anestesia pesada, sino es la anestesia normal, y esa anestesia se va hacia arriba y puede producir paro cardíaco, ¿no? Y es un poco difícil si la paciente no se intuba, indudablemente que entra en depresión respiratoria y paro cardíaco. Muy bien, esto es lo que les quería conversar. Algunas láminas las hemos tenido que interpretar, no sé por qué ha pasado acá, se ha oscurecido, pero cualquier pregunta que tengan lo podemos conversar en este momento. Compañeros pueden hacer sus preguntas. ¿Alguna pregunta? No. Muy bien. No hay ninguna pregunta. Muy bien, nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Ya, muchas gracias. Bueno, hasta luego.